Una oración, Padre, para... Sí, vamos a empezar con una oración. Vamos a hacer la oración de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, en este conversatorio, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. No sé si es que tenemos algunas preguntas que podamos empezar a compartir y a tratar de comentar, o algún comentario, o me pongo yo a su disposición para que ustedes me indiquen cómo continuar. Gracias, Padre. Sí, hemos estado recibiendo unas preguntas, las hemos ordenado un poco y bueno, luego de ver la película a muchos ha llamado la atención la vida previa de San Agustín. Quizás no conocíamos que había tenido un hijo, ¿no? Y ha generado cierta duda, si es que era cierto. Y también relacionado a eso, justo viene una pregunta que a una persona le impresiona la vida de este santo y que le pregunta a usted si es que encuentra cierto paralelismo en la conversión de San Pablo y de San Agustín, ¿no? Como en una vida donde ha quizás abundado el pecado, luego sobreabunda la gracia, ¿no? Podríamos hablar de la vida previa y la conversión. Bueno, con respecto a la vida previa de San Agustín antes de la conversión, efectivamente tuvo un hijo, Deodato, tuvo esa esposa, diríamos, y tuvo pues efectivamente una vida desordenada, lejos de Dios, siendo una persona muy inteligente, muy capaz, que llegó a alcanzar posiciones muy altas dentro del imperio. Pero eso sí, eso corresponde a la biografía, y eso lo refiere el mismo San Agustín en un libro autobiográfico hasta cierto punto, que son las Confesiones, que yo creo que es un libro que hay que leer y que pueden ustedes acceder a ese libro en internet, Google, y bajarlo de manera gratuita y leerlo. Es muy importante leerlo porque es un libro, creo que muy actual. Tengamos en cuenta que San Agustín vive hace alrededor de 15 siglos antes. Sin embargo, muchas de sus enseñanzas son totalmente actuales, ¿no? Eso es algo que impresiona. Ahora, de otro lado, el tema de la conversión y hacer un paralelismo entre San Pablo y San Agustín, en general, lo que podemos encontrar en todas las conversiones, en esta primera etapa de la conversión, que diríamos es una conversión moral, es una conversión de dejar costumbres, pecado, y reconocer a Jesucristo como Señor. Hay elementos comunes, pero la conversión de San Pablo no es principalmente una conversión moral. San Pablo, como sabemos, era un fariseo, discípulo de Gamaliel, él mismo lo refiere en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Gálatas.
lo que ocurre en San Pablo, más que una conversión moral, porque él era, diríamos, fiel cumplidor de la ley, tal cual los fariseos. Lo que ocurre en San Pablo es que se encuentra con Jesucristo. Y entonces ahí podemos encontrar el paralelo entre la conversión de San Agustín, que tiene un componente moral, y la conversión de San Pablo. En ambos casos se cumple lo esencial de toda conversión, que es el encuentro personal con Jesucristo. Y en ese encuentro lo que se produce es la acción de la gracia. San Agustín es doctor de la Iglesia y justamente se le conoce como el doctor de la gracia. Él explora la relación, diríamos en términos más puntuales, entre la voluntad de Dios, la obra de Dios en las criaturas humanas y el libre albedrío y la libertad humana. Y él llega a reconocer lo que también San Pablo nos señala, que es la primacía de la gracia. Entonces, la gracia en el sentido de la obra divina, de la acción divina en nosotros, que en tiempos de San Pablo era cuestionada o diríamos entendida de múltiples maneras, no tal cual nosotros ahora en la iglesia lo tenemos, diríamos, establecido por una serie de herejías que se suscitan en tiempos de San Pablo y que en términos, diríamos, actuales, no han desaparecido totalmente. Y es la relación entre, diríamos, las acciones humanas, la voluntad humana y la voluntad de Dios. Esa relación es misteriosa. Y esa relación en ese encuentro personal con Jesucristo da ese sí irrevocable a hacer la voluntad de Dios. Me guste o no me guste, porque lo reconozco como Dios y Señor. Entonces, la conversión de San Pablo en breve es una conversión que, como toda conversión, es un itinerario del encuentro personal con Jesucristo. La conversión de San Agustín viene desde el paganismo, no desde el judaísmo. Y como fariseo, el componente de cumplimiento de la ley era algo que Pablo, diríamos, conocía perfectamente. Saulo, y que ya al convertirse a Jesucristo, lo que él va a encontrar es justamente como Espíritu Santo que habita en nosotros, diríamos en términos agustinianos, la gracia nos mueve, nos transforma, hace de nosotros ese hombre nuevo de que habla San Pablo. Yo no sé si con eso un poco esas preguntas, por lo menos en sus aspectos más genéricos, se reordenan y pueden surgir, claro, a consecuencia de lo que estoy mencionando, preguntas o preguntas más específicas sobre esto que las personas que han hecho esos planteamientos seguramente puedan tener u otro de los participantes en el foro. Y padre, damos paso a Franklin y Grecia, que tienen una segunda pregunta que presentarle. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches, Grecia. Buenas noches, Franklin. ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal? Hernán y Yajaira nos preguntan, ¿por qué San Agustín fue nombrado en la iglesia? Durante el primer milenio, los santos eran proclamados por aclamación popular, como lo fue en el caso de San Agustín, y la iglesia los asumía como tales. En ese caso, ¿no sería un error esa proclamación? Bueno, me tendrían que decir por qué piensan que es un error. La iglesia refrenda, ¿ya? Diríamos, no es que hay lo que se llama el sensus fidelium, el sentido de la fe del pueblo de Dios, que claro, el magisterio confirma. Ahora, ¿qué significa ser doctor de la iglesia? La palabra doctor viene de un verbo latino que es docere, y doctor es el que enseña.
Y como hemos dicho anteriormente, las enseñanzas de San Agustín son incluso actuales, muy actuales, porque si nosotros vemos lo que se vivía en la iglesia y en el mundo en tiempos de San Agustín hacia fines del siglo IV, primera mitad del siglo V, en una etapa de gran, diríamos, convulsión y efervescencia social, de cambios, diríamos, estructurales profundos. Y este inicio de milenio, primeras décadas del segundo milenio en el que nosotros vivimos, también está viviendo circunstancias y coyunturas muy grandes. Y entonces las enseñanzas de San Agustín siguen siendo actuales para entender también ahora lo que ocurre. Entonces, no sé, qué no les gusta de San Agustín o qué cosa tienen de observación. Ahora, la parte, diríamos, jurídica, institucional, eso la Iglesia lo ha ido desarrollando poco a poco, ¿ya? Pero no significa que antes del establecimiento de algunos criterios, diríamos, de procedimiento, la Iglesia no podía canonizar, no se podía reconocer santos o la obra de Dios no santificaba. Entonces, esa es una visión tanto, diríamos, parcial, ¿no? Y si es que le explican un poco mejor, tal vez podría hacer algún comentario adicional. Claro, lo que parece que han tratado de plantear es porque ahora hay todo un proceso para que sea proclamado un santo, ¿no? La beatificación, siervo de Dios, la beatificación. Entonces, lo que preguntaban era cómo podía la iglesia no estar segura de que no había un error cuando se proclamaban los santos en esa época, ¿no? No hay error porque tiene el poder, pues, de atar y desatar. ¿Ya? Entonces, yo no sé, la persona que ha hecho la pregunta parece que no entiende con qué autoridad actúa, diríamos, la iglesia, ¿ya? El hecho de que se establezca un procedimiento, es algo que se hace para ordenar y explicitar las cosas, pero la iglesia, ¿por qué puede canonizar y decir que una persona humana ha tenido virtudes heroicas, etcétera? Es porque tiene la autoridad de hacerlo. Entonces, a menos que esa persona no sea católica, entonces tal vez podría entender su pregunta, pero si es católica, me parece que no está formulando bien su inquietud. Gracias, padre. Por otro lado, justo ahora usted nos comentaba que el mensaje de San Agustín es válido para nuestro tiempo, ¿no? Y justo en esa línea, Adolfo y Germán nos preguntan cuál sería el mensaje de San Agustín para el Perú hoy, ¿no? Dentro de las circunstancias que estamos viviendo con el gobierno. Y mencionan, ¿no? Deberíamos resistir con las ideas y nuestra oración, sin protestar en las calles, exigiendo el respeto de nuestra Constitución. A ver, por eso hay que entender la enseñanza de San Agustín. Y San Agustín se mueve en dos dimensiones, diríamos, en su enseñanza, múltiple, ¿ya? La enseñanza más, diríamos, más actual de San Agustín se da en sus, diríamos, homilías, en sus sermones, en sus prédicas. Muchas de ellas están recogidas en el oficio de lectura de la iglesia, que como ustedes saben siempre hay una lectura, una segunda lectura que es agiográfica, es decir, un santo. ¿Ya? Y San Agustín tal vez es uno de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia más citado en el oficio de lectura. Entonces, ahí vemos cómo la iglesia valora la enseñanza y la actualidad de San Agustín. Pero les decía que la vida de San Agustín y la obra de San Agustín, además de esta enseñanza, diríamos, homilética, toca dos temas muy vigentes y muy actuales.
es decir, la experiencia de Dios, la experiencia, diríamos, personal del encuentro con Jesucristo de cada cristiano, y eso se recoge principalmente en las confesiones, pero también San Agustín, en esa obra monumental que es La Ciudad de Dios, analiza no solo la experiencia personal de cada persona, de cada cristiano, en su relación con Jesucristo, sino del conjunto de la sociedad y de la humanidad. Entonces hay una frase muy importante en La Ciudad de Dios, donde San Agustín dice que se construyen dos ciudades simultáneamente: la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, la ciudad de Satanás. Y se construyen en base a dos amores: el amor a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos. Así se construye la ciudad de Dios. Y la ciudad de Satanás, la ciudad del mundo, que se construye en el amor a nosotros mismos, en el egoísmo, hasta la negación de Dios. Y San Agustín analiza esto desde la Sagrada Escritura a partir de la Torre de Babel, de la confusión. Entonces, por eso es que se le llama a San Agustín el teólogo que introduce la teología de la historia, es decir, la historia de la salvación, pero también la historia de la humanidad vista desde la obra de Dios. Y entonces, con eso en mente, nosotros podemos analizar distintos momentos de la historia, de la historia de los pueblos, teniendo en cuenta esos, diríamos, esas dos grandes, llamemos así, fuerzas motrices del accionar humano, que es el amor a Dios o el amor a nosotros mismos. El egoísmo y rechazar a Dios, o el amor a Dios y negarnos a nosotros mismos. Entonces, con eso en mente, nosotros podemos, y de repente la película presenta varios elementos de esa, diríamos, de esa relación. Porque la película hace bastante referencia a la obra Ciudad de Dios. Entonces se ve en la película, por ejemplo, cómo es la relación entre las autoridades, llamemos así, políticas, del gobierno, imperiales, y las acciones, diríamos, de los que, representados por los vándalos y el mundo bárbaro, se oponen al orden romano. Y entonces lo que se ve es que en esas fuerzas, en esos movimientos, no está presente el amor de Dios. Entonces igual nosotros podemos entender la realidad latinoamericana, la realidad mundial, la realidad nacional, también con esos elementos. Entonces vemos dentro, diríamos, de los actores políticos, una serie de fuerzas y movimientos políticos donde no está primando el amor de Dios sobre todas las cosas hasta la negación de nosotros mismos, sino que lo que prima es el amor a uno mismo, a sus ideologías, a sus convicciones, a sus conveniencias, a sus cálculos, hasta la negación de Dios. Y entonces el proceso de secularización que empieza en la segunda, hace 2 siglos con la Revolución Francesa, que ya hemos mencionado varias veces, el surgimiento de las ideologías y esa, diríamos, esa acción continua en estos últimos siglos, más insistentemente, luego de esa etapa, diríamos, de cristiandad, es sacar a Jesucristo. Y entonces sacar a Jesucristo significa decir Dios no interviene en la historia. Y si Dios no interviene en la historia, San Agustín
no es necesario en su enseñanza. Pero si nosotros somos personas de fe, católicos, creemos que Jesucristo es el Señor de la historia, que Él aparentemente no está interviniendo, aparentemente está dormido en popa, aparentemente no le importa lo que nos ocurre, pero Él está obrando dentro y fuera de la iglesia. Y entonces nosotros vamos a buscar esos, diríamos, esos signos de su obra. Y claro, hay momentos en que parecería que el Señor no obra, que duerme, que se desentiende, pero eso es solo aparente. Entonces ahora también lo podemos ver. Ahora, si ustedes quieren llegar a cuestiones concretas y pragmáticas, ¿no? De decir, bueno, yo quiero saber cuál es el partido político, etcétera. Claro, ahí podemos, diríamos, hacer un uso abusivo de la enseñanza de San Agustín. Pero lo cierto es que si nosotros queremos que haya un orden según la voluntad de Dios, ahora hemos comentado en otros jueves de estas últimas semanas, desde el año pasado hemos hablado del nuevo orden mundial, y por eso nosotros decíamos ni que es nuevo, ni que es orden, porque ya desde antiguo había este deseo de hacer un orden sin Dios. Un orden sin Dios o un orden con falsos dioses, con ídolos, con una falsa, entre comillas, humanismo, un falso antropocentrismo, porque sin Jesucristo no existe el respeto a la dignidad de la persona humana. Y entonces lo que vemos al presente es que efectivamente ese proceso de secularización se ha agudizado. ¿Cómo enfrentamos nosotros ese proceso de secularización que tomamos conciencia y sabemos que degrada la dignidad de la persona humana? Uno puede decir, bueno, organicemos movimientos políticos, etc. Esa es una alternativa, escojan dentro de las variantes. Pero lo central es que sin Jesucristo no tiene nada de eso, no tiene sentido. Y eso se nos presenta también en la película. ¿Ya? Lo central, el centro, es Jesucristo. Sin Jesucristo el ser humano se degrada, se cosifica, se animaliza. Y lo que vemos es que existe siempre, ha existido siempre el deseo de utilizar a Jesucristo, de utilizar la fe para alcanzar objetivos pasajeros y temporales. Es decir, si no hay conversión, no es posible. Entonces, se va a tener, diríamos, un activismo que puede ser, diríamos, engañoso. Entonces, lo que le falta al mundo, lo que le falta a nuestro país, es Jesucristo. Mientras que no nos demos cuenta que falta Jesucristo y que la manera en hacer presente a Jesucristo es nuestra conversión, la conversión de cada uno de nosotros, y dejar que la obra del Espíritu Santo concluya en nosotros, es decir, la santificación, nosotros vamos a seguir creyendo que la historia la hacen las criaturas humanas con sus conflictos, que en el fondo es una visión atea, materialista, diríamos, de lucha de clases. Entonces, lo que se aprecia al presente es que la visión marxista es asumida por los que se declaran marxistas y los que condenan esta ideología. Esa es la paradoja que tenemos al presente. Entonces, los métodos marxistas son usados por los liberales, por los comunistas y por los que se dicen que condenan a los liberales y condenan a los comunistas. Esa es la paradoja. Porque no queremos hacer las cosas como el Señor nos dice. Porque nos parecen como siempre ha parecido, que es poco eficaz, que ese no es el camino, queremos soluciones más rápidas, más pragmáticas. Eso es lo que ocurrió pues con Judas, ¿no? Entonces, entender la situación y la coyuntura
local, nacional, o latinoamericana, o mundial, solo es entendible si lo vemos a lo largo del largo proceso de la historia de la salvación y de la relación de Dios, que en la plenitud de los tiempos se hace hombre sin dejar de ser Dios y nace de María Virgen, que ya venció, pero que nosotros, por falta de fe, por falta de esperanza y por falta de caridad, no queremos aceptar. Y justamente acoger esto que es la primacía de la gracia, es tener eso presente. Justamente ese es el aporte de San Agustín. Pero parece que nosotros nos resulta, diríamos, lejano, poco entendible, o creemos que nosotros lo podemos hacer mejor. Gracias, Padre. Tenemos varias preguntas concatenadas, algunas ya las ha respondido en parte, pero de repente creo que podría ser bueno profundizar en algunas cosas. Se las leo. La familia Torres nos dice: buenas noches, hermanos, una pregunta. ¿Cómo podemos trasladar la vida de San Agustín hacia la educación de los jóvenes sobre las virtudes de la castidad y el pudor? Muchas gracias. Esa es una. La segunda es de Claudia Elsa, dice: padre, buenas noches. Hoy en este mundo donde todo es relativo, muchos familiares que han hecho la primera comunión de niños hoy ya desean ir a misa, ya no desean ir a misa. Algunos dicen que no creen en Dios y que respetemos sus creencias. ¿Con ello se puede insistir en la existencia de Dios? Y una última pregunta dice: ¿cómo podemos defender la verdad de nuestra fe católica sin generar mayor confrontación y presión por testimoniar nuestros valores cristianos humanos? A ver, me vas a ir recordando las preguntas que de repente se me pasan, ¿ya? Sí. Porque son 3 temas vinculados, pero que tienen matices. Tal vez empezando por lo último. Dar testimonio de la fe sin persecución en un mundo hostil, neopagano, imposible, imposible. Si nosotros tenemos que escoger si queremos que la gente nos aprecie, queremos popularidad, queremos la aprobación humana o queremos la aprobación de Dios. Si queremos la aprobación del Señor y hacer la voluntad del Señor en este tiempo actual, y en realidad en todos los tiempos, pero ahora creo con más, diríamos, agresividad, vamos a ser hostilizados, vamos a ser ridiculizados, vamos a ser excluidos. Entonces, si es que alguien no quiere ser excluido, quiere caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo lo apruebe, entonces ir en contra de lo políticamente correcto, porque nuestra fe va en contra de lo políticamente correcto, va a llevar a esa situación. Entonces, querer conciliar el agua y el aceite, yo diría descartado. Ahora, eso no significa que uno tiene que tener una actitud belicosa, una actitud agresiva, desafiante, con caridad, pero lo que está ocurriendo es que hay un cuestionamiento pues abierto, frontal, diríamos, la batalla final se está cada vez más explicitando. ¿Okay? Entonces uno tiene que decidir si uno se queda callado, quiere ser neutral, o quiere acomodarse al mundo o hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que elegir cada bautizado, cada miembro de la iglesia. Y entonces no significa ser un pleitista, pero no significa ponerse de costado, ¿de acuerdo? Entonces, para decirlo de manera esquemática y breve, es lo que el Señor nos dice, que, o sea, vamos a ser perseguidos. Cuando luego de este pasaje del joven rico, ¿no?, que le va a buscar al Señor a decirle que qué tiene que hacer maestro rabí para alcanzar la vida eterna, y Jesús le dice los mandamientos, dice que los cumplo, te falta una cosa, vende todo. Y Jesús le empieza a decir a sus apóstoles qué difícil va a ser para un rico entrar en el reino de los cielos, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja,
Claro, la riqueza no se refiere solo a lo material, a la riqueza monetaria, sino a la autosuficiencia, al, diríamos, no querer buscar y saber que el problema es nuestra soberbia, que lo que necesitamos es ser humildes. El mundo detesta la humildad, promueve la soberbia. Entonces Pedro le va a decir, pero entonces a nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús les dice, 100 por 1, con persecución. O sea, seguir a Jesucristo sin persecución no es lo que el Señor nos ha dicho. ¿Ya? Claro, y la persecución actual es pues esa ridiculización, esa burla, esas ironías que creo todos más o menos ya conocemos. Ahora, eso significa callarnos y que los padres entonces crean que ya no son autoridad, que tienen que hacer todo lo que sus hijos les piden y someterse a la voluntad de sus hijos. Claro, es entender mal lo que es el proceso formativo del ser humano. El ser humano tiene que justamente crecer en gracia y en sabiduría. Y los padres no son dueños de los hijos, reciben el don de la paternidad para que justamente hagan como Santa Mónica, que sus hijos crezcan en gracia. Pero cuando los padres, como se insinúa en esa pregunta, ya bueno, niños de primera comunión, ya sé lo que les da la gana, entonces se nota una actitud, diríamos, claudicante de esos padres. Ahora, la primera y la más importante de la enseñanza de los padres es el testimonio de vida, coherente, testimonio de fe. Entonces, ¿cómo hacer? Hay muchas cosas que hay que hacer, pero lo más importante es una vida coherente de fe, de obediencia. Y tal vez aquí conviene explicitar un poco más las relaciones entre las virtudes teologales, porque de esto se nos ha estado hablando esta semana 21ª, empezó en la 22ª, especialmente a través de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que es palabra de Dios. Ya lo de San Agustín no es palabra de Dios, es enseñanza magisterial. Pero lo de San Pablo es palabra de Dios, así lo decimos. Y entonces San Pablo nos enseña que la fe crece en la predicación, pero la predicación no es suficiente. Y eso es lo que aparece en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, en la primera. Si ustedes la releen, van a encontrar cómo San Pablo da gracias por la fe de los tesalonicenses, los alaba, pero ha enviado a Filemón para ver si es que, a Timoteo para ver si es verdad que tienen fe, y luego les va a decir que los quiere ver en persona para completar la fe. Es decir, no tienen una fe completa. ¿Y a qué se refiere San Pablo cuando dice que no tienen una fe completa? Se refiere a la esperanza. A la esperanza. Le dice, para que ustedes no se aflijan como las personas sin esperanza, refiriéndose a la muerte, a la segunda venida del Señor. Y entonces San Pablo se da cuenta que, diríamos, la aproximación intelectual, que tiene que ser probada, porque cuando la predicación apunta al testimonio, pero apunta también al conocimiento de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de esa verdad que entra por la escucha. Pero esa verdad que entra por la escucha, que hace crecer en la fe, tiene que estar vinculada a la esperanza, porque si no se convierte en una fe vana. Y entonces, si yo no tengo presente la vida eterna, la patria celestial, y sobredimensiono las tribulaciones y los problemas presentes y quiero el paraíso en la tierra, entonces, claro, yo no voy a tener la fortaleza para dar testimonio. San Pablo tiene eso muy claro porque él es fariseo, y los fariseos polemizaban con los saduceos.
que no creía en la resurrección. Y entonces San Pablo se da cuenta que se necesita vincular la fe y la esperanza y la caridad, porque en realidad estas tres virtudes teologales están unidas, son inseparables. Y entonces la fe crece si es que hay caridad y si hay esperanza. La esperanza crece si hay fe y hay caridad. Y la caridad crece si hay esperanza y hay fe. Entonces, ¿qué es lo que necesitan no solo los padres, todos los bautizados, todos los miembros de la iglesia? Lo que necesitamos es justamente estar vigilantes en relación a nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Porque si no, yo me voy a quedar dormido. De eso hablan las parábolas que en estos 2 días, en el final del capítulo 24 y esta que hemos leído hoy del capítulo 25, de San Mateo, que dicho ese paso, hoy ya nos despedimos de San Mateo hasta en los días de feria de tiempo ordinario, y el lunes vamos a retomar San Lucas. Entonces esa enseñanza es muy importante. Y claro, si yo no tengo claro eso, los padres no van a poder orientar a sus hijos. Pero para que puedan orientar a sus hijos y dar un testimonio de fe, uno tiene que estar vigilante. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en la parábola de ayer de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, que están esperando, se duermen todas, dice, pero unas tienen, diríamos, las lámparas encendidas y tienen aceite. Esa lámpara encendida es la fe y el aceite es la caridad. Sin fe y sin caridad, mi esperanza decae. No puedo esperar, voy a esperar otras cosas. Y entonces el mundo nos seduce reemplazando la esperanza en Jesucristo con esperanzas humanas. Y eso lo hace principalmente, de múltiples maneras, pero principalmente con las enseñanzas del sistema educativo y con, diríamos, los debates políticos, que son una gran capacitación, o mejor dicho, un gran adoctrinamiento para apartarnos de Dios. Entonces, las coyunturas políticas, como las que vivía San Agustín, las actuales, los que apuntan es a que la esperanza esté puesta en lo pasajero. Y entonces, eso es lo que vemos en la película, ¿no? El gobernador ahí de Hipona espera que lleguen las flotas, que lleguen los refuerzos, el honor, sus propias fuerzas, son pelagiana, que combatió San Agustín. Y San Agustín dice, no, o sea que en el Señor esperamos. Entonces, si mi esperanza no está puesta en Jesucristo, yo creo que más importante es las cosas que yo hago o las cosas que hacen otras criaturas humanas o cómo nos organizamos nosotros, yo tengo esperanza vana. Y si tengo esperanza vana, no voy a tener caridad. Y entonces, si no tengo caridad, yo estoy prefiriendo el juicio humano, el juicio de Dios. Es decir, yo no amo a Dios sobre todas las cosas hasta la negación de mí mismo. Entonces, este tema es muy importante, porque lo que ocurría ya en tiempos de San Agustín lo vemos también en la película con el caso de los donatistas. Claro, ahí aparece el tema más en la expresión de la muerte del juez, que llega a ser diríamos, el padre del joven que se enamora y se casa con la sobrina de Agustín. Claro, esa es diríamos, la vertiente rosa, diríamos, de la historia. Pero nosotros tenemos que saber qué significó ese hecho. Los donatistas pensaban que si una persona pecaba, ya no podía, diríamos, tenía que ser expulsado. Que la iglesia peregrina era de santos. Y por eso es que en esa polémica le empiezan a sacar los pecados a Agustín. Justamente no entienden la idea de la gracia, qué es lo que hace el Señor, qué es lo que significa el perdón, qué es lo que significa el bautismo. Entonces, muchas veces, a lo largo de la historia,
nosotros podemos encontrar sedes en rigorismos teológicos. Y a veces, sin darnos cuenta, abrazamos herejías. Ese es uno de los engaños. Y el otro de los engaños es, diríamos, el laxismo. Todo es relativo, todo se puede hacer. Ese es lo que muy bien tenía en su experiencia Agustín en su etapa de maniqueo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la educación, justo es la primera, el evangelio de hoy día del propio de San Agustín, ¿no? Porque hoy día, yo no sé, se puede hacer las lecturas del propio, celebrando la memoria de San Agustín, o se puede hacer la lectura del día, que corresponde a esta parábola de los talentos. Pero la lectura del propio es esta que el Señor dice, no se dejen llamar maestro. Uno solo es su maestro. Uno solo es su padre. Entonces, que justamente alude a la visión pelagiana, que es un voluntarismo, es decir, Dios interviene y la fe interviene en lo intelectual, pero no en la voluntad. La voluntad, lo decisivo de la voluntad es mi voluntad y es mi voluntad lo que va a hacer que yo, entre comillas, sea fiel. Y entonces, claro, con esa mirada uno no puede entender a María, que es llena de gracia. Entonces, a veces nosotros cuando decimos María llena de gracia, no nos damos cuenta que lo que estamos diciendo es que es la gracia, pues la que hace ese nivel, diríamos, de pureza, de santidad, de perfección, que eso no es algo pelagiano, voluntarista. Además, este año, 2021, para nosotros, porque estamos hablando de María y no podemos hablar de María sin hablar de José. Y este es el año jubilar de San José. Y entonces San José, llamado por este autor polaco, que cita el Papa en su documento Con Corazón de Padre, este autor polaco que tiene una obra referida a San José que se llama La sombra del Padre. Y la sombra del Padre tiene que ver justamente con la humildad y la castidad, que se refería en una de las preguntas. Entonces, y eso justamente es la gracia. La castidad, ¿qué implica? La gente tiene actualmente mucha confusión en relación a qué es la castidad. Ayer hablaba yo con unos matrimonios sobre el tema de la castidad. Y no me sorprende, pero y probablemente acá si hubiese la posibilidad haríamos la misma encuesta. La gente cree que la castidad se refiere al celibato, a la virginidad. La gente, muchos no tienen claro que castos tenemos que ser todos los seres humanos. Los casados, los solteros, los jóvenes, los ancianos, los adolescentes, las vírgenes consagradas, los célibes. Todos tenemos que ser castos. Y la castidad implica dos dimensiones. Uno, la integridad de nuestro ser personal, que es un ser, somos seres compuestos, pero en unidad. Y la otra dimensión de la castidad es la integridad del amor. Entonces, cuando engañados por ideologías paganas y sus variantes ideológicas actualizadas, modernas, marxistas, liberales, ideología de género y todas sus variantes, lo que buscan es que nosotros no comprendamos la verdad de nuestro ser. Y yo no puedo tener relación, diríamos, personal con el Señor, ni conmigo mismo, ni con otra criatura humana, ni con la creación, sin la castidad. Y la castidad, refiriéndome a esto que menciona este autor y que comenta el Papa Francisco en Con Corazón de Padre, ser padres en la sombra, que lo podríamos hacer análogo a ser madres en la sombra.
es reconocer que toda paternidad y toda maternidad tiene fuente en Dios Padre. Y que la paternidad y la maternidad no es meramente biológica, sino la paternidad y la maternidad aluden a lo que Santa Mónica tenía muy claro y que la película también nos muestra. Es que ella sabe que sus hijos son de Dios y están llamados a la vida de gracia. Y entonces por eso con una diríamos, perseverancia y fortaleza, hace todo lo que vemos, y claro, es la gracia la que transforma a San Agustín. Pero claro, la lágrima, la oración de esa madre ayuda mucho. Pero los padres ahora, engañados por estas ideologías modernistas, no tienen claro que lo más importante de la persona humana es alcanzar la plenitud de la vida sobrenatural, la vida de gracia que hemos recibido en el bautismo, y eso se llama santidad. Ese es el hombre nuevo, ese es el modelo según Jesucristo. Y entonces los padres creen que lo más importante es lo que a Santa Mónica le hubiese escandalizado. Pero ¿qué era lo que entendía el padre de Agustín Patricio o sus amigos? Es que había que ser exitoso, influyente, con los poderes temporales, con los poderes políticos. Entonces, si nosotros somos católicos, estamos participando acá y no nos damos cuenta que si es que pensáramos que es más importante nuestra salud física, nuestro bienestar económico, cualquier cosa de este mundo, cualquier criatura, que alcanzar la plenitud de la vida en Cristo, nosotros no somos católicos, no somos cristianos. Necesitamos conversión. Entonces estamos en una etapa de sinceramiento y después ya podemos hablar, bueno, y qué estrategias, cómo educar, etcétera. Pero eso es lo principal, es el autoexamen. Y si es que no fuera así, sin asustarnos y sin simplemente es pedir al Señor la gracia de la conversión. Porque si no, nosotros vamos a discutirle a Jesucristo, que es lo que hacían, como hemos visto en el capítulo 22 y parte del 23 de San Mateo, en estos días de la semana pasada y de esta semana, le empezamos a discutir a Jesucristo todo, a hacerle preguntas para ponerlo a prueba, porque en realidad nosotros queremos un cristianismo, una fe, una relación con Dios, donde Dios haga lo que nosotros queremos. Y eso no es la fe. Que yo digo, no, pero yo voy a misa, rezo el rosario, pertenezco a grupos parroquiales, soy de hermandades, lo que sea, y no tengo eso claro, yo en realidad todavía no he estrenado mi vida de gracia. Eso es lo que de otra manera también nos habla el capítulo 6 de San Juan, que también hemos comentado, que se refiere al discurso del pan de vida, al éxodo de Jesucristo. Por esa razón es que esos discípulos dejan al Señor, porque quieren de Jesucristo lo temporal, quieren el pan, que son los bienes temporales. Pero cuando Jesucristo les habla de la sangre y les habla de la carne, es decir, les habla de que tienen que negarse a sí mismos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar la cruz, entonces ya les parece duro. Eso no es algo del pasado, es nuestro. Entonces yo puedo tener una vida, diríamos, de fe farisaica, de esos discípulos que todavía están pensando solamente en lo temporal porque tenemos una fe vana sin esperanza y en realidad no nos interesa la patria celestial, lo que nos interesa es qué pasa aquí y ahora. Y si es que es así, sin drama, simplemente pido la conversión. O ya descubro y digo, oye, bueno, en realidad yo no quiero seguir a Jesucristo. Entonces ya tampoco no me disfrazo de discípulo de Jesucristo, no me disfrazo de cristiano. Porque si es que yo no tengo esa conversión, por supuesto, voy a tener miedo a cualquier, entre comillas, contradicción que encuentre con otras criaturas humanas que no tienen fe. Entonces no voy a ser testigo de Jesucristo.
Eso es lo que denunciaban justamente los donatistas, a los laxi. Tiempos de persecución traicionaban. Claro, nosotros en la gracia sabemos, lo vemos en los evangelios, en los propios apóstoles, de que negaron al Señor y lo abandonaron, no significa que el Señor nos niega y nos abandona, porque Él es fiel. Nosotros somos los infieles. Infiel significa no tener fe. No sé si con eso, Franklin, las preguntas que se han mencionado más o menos se pueden dar por Sí, comentadas. padre, las tres han sido respondidas correctamente. Bueno, Muchas gracias. no sé si Sí, tienen algún otro comentario, sí, pregunta. padre, tenemos una última pregunta para ir cerrando. Nos comentan que, bueno, a raíz de la película, ¿no? Y lo que sabemos de San Agustín, hay dos santos que están muy relacionados a él y por los cuales él llegó a ser en parte, ¿no? Entonces nos piden ampliar un poco sobre Santa Mónica y San Ambrosio, y yo leería el comentario, ¿no? Tantas personas, especialmente madres o padres que están preocupados por la conversión de sus hijos, quizás usted nos podría comentar el consejo que le dio San Ambrosio a Santa Mónica, ¿no? Que no le hable a Dios, sino a San Agustín de Dios, sino a Dios de San Agustín. Nosotros realmente entendemos la enseñanza de San Agustín, como les mencionaba, en la ciudad de Dios y en las confesiones. Y lo complementamos con esto que mencionábamos en relación a María y a José. Los padres de familia tienen que darse cuenta que no solo no agotan su paternidad en la paternidad natural, no agotan su paternidad, diríamos, trayendo vida natural a sus hijos. Si el Señor le concede esa gracia a alguna criatura humana, a los esposos, es para que sepan en Cristo Jesús que esa vida natural está llamada a transformarse por la gracia, por la acción de Dios sobrenatural en santidad. Entonces, esposos que no tomen conciencia de que se han casado para ser santos, y si el Señor les ha dado hijos, es para que esos hijos también sean santos, en realidad esos esposos no están viviendo plenamente el sacramento del matrimonio, ni su bautismo, ni su iniciación cristiana. Ese es el servicio y a eso se le llama a los matrimonios. Entonces, ese es el punto central. Cuando yo ya veo esa realidad, y entonces veo los ejemplos y los modelos que el Señor nos regala, y aparece, por supuesto, representando a los padres y madres, Santa Mónica, que no lo tenía claro el esposo, no lo tenía claro nadie, pero ella sí lo tenía claro. Y ella hace oración, todo lo que humanamente en sus posibilidades ella va intentando, pero ella no agota, diríamos, su esfuerzo en su propia acción personal, sino como persona de fe es persona de iglesia. Y entonces en la iglesia encuentra a San Ambrosio, que tiene esto claro. Y claro, a Santa Mónica los consejos, y además Agustín escucha las prédicas del propio Ambrosio, y el Señor empieza a obrar en Agustín, en todas sus experiencias humanas, porque él se da cuenta que su vida es falsa. Él se da cuenta que esa visión de creer que la verdad son las certezas humanas, que es persuadir a partir de la retórica, y entonces llega un momento después que él puede, entre comillas, se da cuenta que puede convencer a otras personas, pero él mismo que sabe, él no se puede convencer. Y en la película aparece dramáticamente en el caso
de estos inocentes asesinados para cumplir la orden imperial, porque él había hurtado, diríamos, de la predicación de Ambrosio, diríamos, la prédica cristiana para aplicársela al emperador, lo que era propio de Jesucristo, lo que era propio de Dios. Y entonces le daba una autoridad que era normativa para cualquier cosa. Pero él se da cuenta que eso es un abuso de su capacidad, diríamos, retórica. Y claro, él no queda convencido porque ve que efectivamente han muerto inocentes. Y es un capricho para imponer una visión de grupo particular. Y entonces nosotros vemos el poder de cómo las doctrinas falsas y las ideologías y la política nos envenenan. Entonces, todos los padres de familia tienen la gracia para obrar como Santa Mónica. A ninguno le falta. Si no, no fueran padres de familia. Y todos los que no son padres de familia tenemos la gracia para obrar como San Ambrosio. Y esa vida de, diríamos, de comunión de amor, que es la realidad de la persona humana, que no es un mero individuo, es la que se nos revela plenamente en Jesucristo, en la familia, en el matrimonio, iglesia doméstica, y en la iglesia que es iglesia, familia de familias, comunidad de fe. Entonces nosotros tenemos que saber que esa vida sobrenatural crece, diríamos, en esa tierra prometida, que es la vida de fe de cada uno de los bautizados. Y la iglesia, la comunidad, comunión de amor de los bautizados. En el núcleo de la familia, iglesia doméstica, y en la familia más grande, que es la iglesia, las iglesias particulares y la iglesia universal. Entonces, la iglesia, como los matrimonios, son de Jesucristo. Entonces, los esposos tienen que tener claro que no es que ese sacramento es algo simplemente horizontal entre el esposo y la esposa, es de Jesucristo. El matrimonio es sagrado, es imagen de la Trinidad Santísima. Y en la tierra el modelo más acabado de esa imagen de la Trinidad Santísima es la familia de Nazaret, la Sagrada Familia. Y entonces la Sagrada Familia, María y José, tienen claro que todo lo que hacen es para Dios. Los padres no tienen esa claridad por falta de fe. Entonces los padres actuales creen que para Dios son las cosas, diríamos, que hacen cuando van a misa, cuando están en su grupo parroquial, cuando hacen oración. Pero cuando están en el mundo, cuando tienen que trabajar, cuando tienen que conseguir recursos para las necesidades materiales, creen que esas cosas son del mundo. Entonces, porque creen que ellos son los dueños de los hijos, porque no tienen muchas veces plena conciencia que ellos, nosotros, cada persona, incluidos los hijos biológicos de los padres biológicos, son de Dios. Nosotros somos de Dios. Y entonces todo lo hacemos para nuestro Padre del cielo. Entonces nosotros participamos pues de esa paternidad en asombro. Y para que nosotros asumamos esa verdad, necesitamos, por supuesto, crecer fe en la esperanza y la caridad. Entonces, las figuras de los santos nos ayudan. Y tenemos en la iglesia una multitud de santos. Ahora estamos mencionando a San Ambrosio, que da un testimonio pues de parresía, de valentía en dar testimonio de fe contra las autoridades, contra riesgos de su integridad personal. Y también de Mónica, la madre. Pero también de esa comunidad eclesial. Porque resulta que Agustín ve que no solo es su madre, sino que hay otras personas también. Y en algún momento en la película, cuando ya después de que ya ha sido tocado Agustín por la gracia,
Ambrosio le va a decir, sí, pues murieron algunos, pero hay otros. Entonces resulta que mataron, pero nuevamente el templo está lleno. No los pudieron expulsar. Y los que estaban aliados con el emperador, con su madre, eran pues una serie de herejes, ¿no? Los arrianos, y otros herejes y paganos. Igual que en tiempo de Jesús. Todos se complotaron contra él. Siempre es así, se repite. Eso está por eso. Pero el Señor nos dice, no teman, yo ya vencí al mundo. Y nosotros estamos llamados a participar de esa victoria. Entonces las dificultades, los oleajes contra la barca de Pedro son pruebas para nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Si nosotros en algún momento vemos que algún miembro de la iglesia, sea quien sea, se le ve frágil, se le ve titubeante, se le ve vacilante, nosotros tenemos que recordar esto que estamos comentando, de la paternidad y maternidad espiritual que compartimos todos. Por eso nosotros somos comunidad orante. Tenemos que hacer oración. No es que nos convertimos en francotiradores y creemos que esto se resuelve de manera intelectual. No, esto se resuelve por obra de la gracia del Señor, de todas las cosas, de todo lo visible y lo invisible. Muchas gracias, Padre. Con esa pregunta, ese último comentario, hemos concluido el conversatorio de esta noche. Queremos agradecer a todos los que han participado y antes de despedirnos quisiéramos invitar al rosario que hay mañana a las 8 de la noche, el Rosario de Liberación por el Perú, en el cual se va a estar pidiendo la intercesión de nuestra querida Santa Rosa de Lima por los peruanos. Yoli, no sé si podrías proyectar el afiche. Es el día de mañana, domingo 29, a las 8 p.m. En el rosario estará participando el padre Meloni, junto también con el padre Carlos José y Carlos Rodríguez. Y está siendo organizado por Mater Fátima y la Comunidad de Apóstoles de María Reina de la Paz. Esperamos nos puedan todos acompañar y unirnos en oración por nuestro Perú. Padre, terminamos con una oración. Le agradecemos siempre toda su entrega y dedicación. Bueno, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Mucho ánimo. Dios mediante, hasta mañana a las 8 de la noche, si se pueden conectar, para en oración pedir al Señor, porque necesitamos la gracia. Las fuerzas humanas no alcanzan en todas las circunstancias, menos cuando son difíciles. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Gracias. Padre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias. Padre. Mucho ánimo. Gracias, Padre. Mucho ánimo, sin desanimar. Gracias, Muchas Padre. gracias, Padre. Gracias.